días, Paula. Bienvenida de nuevo a la Caja de Música. Hace ya bastante de la última vez que nos encontramos en la cámara, luego no, pero mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta y creo que a veces nos olvidamos de ella, y es precisamente ¿cómo estás? Efectivamente. Pues estoy bien, estoy muy feliz, muy contenta y muy cansada. Todo real al mismo tiempo. Paula, ¿cómo llega esta historia de Hildegard, esta Virgen Roja que estrenas mañana en el cine? ¿Y qué fue lo que te atrapó para llevarla un poco al cine y contar esta historia? Pues estoy segura que esta historia te llega ya de hace tiempo, no es algo que te haya llegado con la película, pero ¿cómo ha sido un poco esta aventura? Pues mira, a mí la historia me llega hace muchos años en la universidad, cuando yo estudiaba Filología Hispánica, una profesora de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía. Me la contó a propósito de estar explicando, yo me llevaba muy bien con ella, las contradicciones, las pulsiones del siglo XX en Europa y algo como la eugenesia, esa protogenética aplicada a la ingeniería social, a la lucha obrera, al feminismo, a Hitler, cómo se daban esos procesos que te explota la cabeza, ¿no? Tan contradictorios. Y entonces me contó la historia de una mujer gallega, Aurora Rodríguez Carballeira, que quiso tener una hija eugénica y educarla para ser la mujer del futuro, la líder que encabezara la reforma sexual de las mujeres en España. Concebida para, como tú dices tú, ser la mujer del futuro, ¿no? Una mente privilegiada, inteligente, para encabezar ese liderazgo, pero a la vez encerrada en una cárcel, ¿no? De cristal. Sí, es que la historia de Hildegard y de su madre está llena de contradicciones. Claro, estas dos mujeres son lúcidas, son brillantes, trabajan por una sociedad digna y un futuro mejor, con unos ideales muy nobles, muy iluminadores, muy realmente ilusionantes, si lo piensas, y muy audaces y muy valientes. Y tienen Aurora le da una galaxia de conocimiento a su hija, le otorga todas las herramientas, lenguas, artes, le recita Shakespeare cuando la peina, toca el piano, pero la realidad es que la encierra en una cárcel, en una jaula de oro, y en nombre de ser la primera mujer libre, que era lo que quería hacer Aurora, Al contrario. Claro, en el primer momento en que su hija le hace un gesto de libertad, no es que la castigas, es que la mató. Y en nombre de la liberación sexual de las mujeres, ellas vivían en una represión sexual y afectiva muy dura. Es todo una contradicción permanente. En nombre de poner y valorar el cuerpo de la mujer, por las mujeres mismas, ellas visten de negro como una declaración de intenciones política para negar el cuerpo en pos del intelecto. Está llena la historia de heridas y de contradicciones muy profundas y muy dolorosas. Hildegard es una muestra más de todas esas mujeres que hemos dejado por el camino, que al final han quedado silenciadas y que a lo mejor ahora con esta película o con muchas otras que tú también has hecho o que la gente está haciendo, es como que van llegando historias y la gente lo va descubriendo, pero es sorprendente que no supiéramos muchos y de generaciones más jóvenes quién era Hildegard y qué pasó y que todo eso se haya perdido, ¿no? Sí, lo de que tanto la historia de Hildegard, que es brutal, que se haya ido disolviendo en las generaciones, porque igual hace 3 o 4 generaciones la tenían más reciente, y sobre todo la obra de Hildegard. O sea, esta mujer escribió muchísimo y fue un absoluto referente de la reforma sexual y de la liberación sexual de las mujeres en Europa y en el mundo. Y formó parte de la vanguardia feminista que a día de hoy sigue siendo valiente y que a día de hoy sigue abriendo las brechas y las preguntas que siguen sin resolver siguen estando ahí, y nombró de manera muy clara, muy directa y muy lucida muchas cuestiones que a día de hoy a veces hasta no se puede nombrar en el debate político o en el debate social, o no se puede nombrar de la manera que ella lo nombra. Sería revulsivo si se hiciese. Y es sorprendente que se hayan disuelto de semejante manera, pero no solo porque haya habido
40 años de dictadura, que obviamente No es tanto, tampoco. Porque... no es tanto, y que además la obra de Hildegard está ahí. Lo que pasa es que es muy perversa a veces la historia, o es muy perversa el canon cultural, que decide a quién leemos y a quién no, y decide que la vanguardia en la época de la República son Lorca, Buñuel y Dalí, y ya. No y ya, porque no, pero tienes que rascar más para ver que hay otras mentes igual de fascinantes, lúcidas en otras áreas, que estaba suponiendo una vanguardia que había camino de la misma forma que abrieron Lorca, Buñuel y Dalí. Pero y es cierto que en las mujeres es más difícil todavía, primero porque hay menos, porque tienen más dificultad para publicar, pero la República fue un momento absolutamente alucinante. Y que luego también estas figuras de las que hablabas, tocarlas a veces es como, bueno, tú has tenido que sufrir esa pregunta de por qué Lorca, ¿no? El que hablábamos cuando el tema de la novia que la gente decía. ¿Por qué Hildegard? Dices, ¿no? Sí, Hildegard es una de las historias más apasionantes del siglo XX español. La pregunta es ¿por qué no Hildegard? ¿Por qué no se había hecho antes Hildegard? Exacto. Oye, Paula, ¿cuál crees que es el mayor miedo que tiene Aurora? Y por otro lado, ¿cuál es el mayor miedo de Hildegard? Uf, qué no nos las hemos formulado así. El miedo de Aurora es a perder el control. Aurora es una historia de fanatismo y de posesión. Y ambas cosas, el fanatismo y el fanatismo de ideas, sean religiosas o políticas, es una cuestión de control y de imposición de una estructura por encima del ser humano, por encima de lo que la persona que tienes enfrente, las personas que tienes enfrente y su libre conciencia digan. Y es una historia de posesión porque cree que su hija no es su hija, no es una persona libre. Su hija es un proyecto para ella, es una obra, es un experimento. Entonces hay algo que se dice, todo lo tuyo es mío. Cree realmente que la posee. Entonces, perder el control, tanto porque la hija empieza a hacer gestos de libertad y no sea ya, y ella empieza a ver que no es suya, como el ver que se empiezan a resquebrajar o que hay fallos en el proyecto, que hay fallos en esas estructuras ideológicas fanáticas que ella quiere imponer sobre cualquier cosa, es lo que más teme Aurora, yo creo. ¿Y Hildegard? Hildegard, por un lado, creo que no temía nada. O sea, era realmente un ser excepcional, por un lado, pero porque realmente la educaron para ser una líder, la educaron para ser la mujer del futuro y una niña prodigio, y lo fue. O sea, una inteligencia sobrecogedora y una determinación sobrecogedora, que también se educa, también se alimenta. Lo que pasa que luego era una niña, era una adolescente que sale al mundo. Yo creo que temía los afectos, como cualquier adolescente. Temía... su madre acabó con ella, supongo que en plena crisis de identidad, en la crisis del paso de la adolescencia, de la infancia a la edad adulta, donde te tienes que redefinir, no con respecto a tu madre, en este caso a tu familia, sino con respecto a tu tribu, a tu colectividad, al mundo, al contexto. Ella, que a nivel teórico lo tenía tan claro, a nivel afectivo era una niña a la que habían educado sin el pecho, sin el cuerpo. Entonces creo que temía un poco al mundo y a los afectos, seguramente. Esto no lo sé, pero seguramente. La música y la imagen son personajes también de la historia, después de ver la película y demás, y creo que forman parte de la esencia de tus películas. Y el otro día hablaba con compañeros y me decían, ¿has visto la película? Y digo, sí. ¿Y qué tal? Digo, bien. Digo, a mí me ha gustado. Digo, además creo que es muy Paula, ¿no? Y creo que es muy guay que en todo lo que vas haciendo poder meter esto, y creo que la imagen está muy cuidada, la luz, esos cambios de cuando están en casa, que es todo tan oscuro, cuando ella sale, que hay más color, y esa música, ¿no? Y contigo lo hablaba, esa escena con las banderas, la República y todo, esa calle, esos gritos y esa vida, ¿no? Un poco, cuando sale de su casa en la que hay un silencio y solo se oye la máquina de escribir, y cuando sales al mundo y hay tanto nuevo por descubrir, ¿no? Qué importante es la atmósfera en esta... Es que, bueno, cada uno ejerce el lenguaje de como siente y como sabe, pero para mí sí que es muy importante la sensorialidad, el viaje de los sentidos, la inmersión.
cinematográfica. Y eso implica un trabajo fuerte y simbólico también en mi caso, pero sobre todo un trabajo muy intenso en todos los lenguajes que están funcionando simultáneamente, desde lo plástico a lo sonoro, los colores, los espacios, los movimientos, las texturas, pero también las texturas sonoras, como tú dices, los vacíos, las densidades, los subgraves, y luego la música, la fiesta, el caos, un poco, sí, esos dos mundos de esa casa cárcel tan oscura, tan fría, tan clínica, tan ordenada que tienen ellas, y tan densa, donde solo estoy efectivamente la máquina de escribir y el reloj, y esos silencios, ¿no? Que no debían ser así, debían gritarse mucho, decían los vecinos. Pero nosotros construimos una atmósfera opresiva en relación al mundo exterior, que está lleno de caos y de imperfección y de colores más cálidos y de sangre y de piel y de canciones y de músicos y de gritos, y lleno de pasiones también, del caos del mundo, que hablábamos que era, desde el punto de vista de todos los equipos, de foto, vestuario, arte, se había trabajado con una intención como muy nietzscheana, porque Aurora es nietzscheana y quería hacer la supermujer. Y trabajamos el mundo de Hildegard y Aurora como un mundo apolíneo y el mundo exterior, el de la noche de Madrid, el de la Asamblea Socialista, el de las calles el día de la proclamación de la República, como un mundo dionisiaco, imperfecto pero muy pasional y caótico. Está el personaje de Aisha y el de Patrick, que desde mi punto de vista es como que dan un poco de aire a esa tensión que vamos viviendo y demás, ¿no? Y son esa parte de amor, de libertad también, ¿no? Y es como que Aurora ahí siente un poco de envidia, yo creo, ¿no? Y es Aurora como... les odia, yo creo. Tanto Aisha como... Aisha es su cómplice de cierta forma, pero la envidia. Aurora, cuando... yo creo que de cierta manera envidia la relación que tiene Aisha con Hildegard, que tiene Macarena con Hildegard, porque en cierta forma su otra madre, su madre afectiva, es la que la cuida, es la que la besa, es la que le da de comer, la que se preocupa de que coma, de qué pasa cuando tiene la regla, de que se ponga un vestido el día que va a salir. Es la que le lleva a la tierra y le dice, cariño, tus discursos están muy bien, pero el mundo no funciona así. Es un poco la práctica, ¿no? Está muy bien lo que sabes, sí, pero como no lo pongamos en práctica, sí, se va a perder. Sí. Y no sirve de nada si no lo llevas al mundo. Y Patrick es el amor, Abel es el amor, es la persona que de pronto llega del mundo y le provoca cosas que ya no sabía que existían. Lo conocía en la teoría, y en una teoría muy clínica, y de pronto entra el amor, y entra el amor además de alguien que lucha por sus mismos ideales. O sea, entra el amor, los afectos, pero el amor en grande, el amor al mundo también. Entonces sí, son dos personajes que son muy bonitos, que yo creo que son esa bisagra entre el mundo de Aurora y Hildegard y el mundo real. Son los que llevan a Hildegard a la vida. Y entra el debate también. Y entra el debate, efectivamente, ¿no? Porque... y entra en la contradicción, los Exacto. Que le dicen, no, sal ahí fuera y mira lo que hay. Pues muchísimas gracias, Paula. Un placer, como siempre.